Vamos, por favor, a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 31. Marcos 8:31. Dice la palabra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Te alabamos, Rey eterno, y glorificamos tu santo nombre. Gracias por permitirnos esta mañana estar una vez más en tu casa, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, porque ministras de tu favor, gracia y bendición sobre cada uno de nosotros. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que sigas con nosotros a través de tu palabra, enseñándonos, dirigiéndonos, hablando a nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, entendiendo nosotros, amado Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas ministrando de tu bendición a través de tu palabra y que seas tú hablando a través de mi boca. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en relación a esto, en la palabra está claramente registrado los diferentes acontecimientos que Cristo, en su misión aquí en la tierra como Mesías, debía experimentar, debía vivir. Si uno se da la oportunidad de estudiar todo lo que en el Antiguo Testamento estaba anunciado acerca del Mesías y su obra, vemos que cada parte, cada momento de la vida de Cristo estaba previamente anunciado, de tal manera que había una fuerte claridad acerca de que los diferentes acontecimientos que Cristo iba a vivir, que Cristo iba a experimentar, estaban dentro del propósito de Dios, dentro del plan de Dios, de tal manera que no debían, en cierta forma, sorprender y mucho menos indisponer a quienes le seguían este tipo de situaciones, sobre todo aquellas que se tornaban adversas, difíciles de enfrentar. Amén. Y no solamente tomando como base todo lo que del Antiguo Testamento estaba escrito el Mesías, el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, en varias ocasiones les reforzó esos anuncios, dándoles a entender claramente los diferentes acontecimientos. ¿Estamos siendo claros? Y aquí vemos uno de ellos, y quizás el momento más cumbre del ministerio de Cristo, y es cuando Él anunció su muerte y al mismo tiempo su resurrección. Uno de los aspectos que tienen los propósitos del Señor es que cada uno de los propósitos que Dios tiene una clara evidencia resultante de victoria. Amén. O sea, ninguno de los propósitos del Señor que tiene con sus hijos, con su pueblo, resultan en un asunto que represente pérdida o fracaso. Amén. Sino que la Biblia dice claramente: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes que de bien y no de mal. Amén. Y eso es algo que también se vislumbra en los anuncios. Cada vez que el Señor, Dios el Padre, a través de la palabra profética, o aún el mismo Señor Jesucristo, anunciaba cualquiera de sus propósitos, una de las cosas que uno puede entender en ese anuncio es que todo lo que resulta del plan de Dios, del propósito de Dios, cosa que le pido a usted que lo tenga muy en cuenta y lo considere para sí mismo, todo lo que resulta del propósito, del plan de Dios para nosotros sus hijos, siempre va a resultar en algo positivo, en algo en lo cual se manifieste la gloria y la victoria del Señor. Amén. Eso es algo que, insisto, el Señor lo anuncia y a lo largo de la historia lo vemos, ¿sí? Lo vemos cumplirse, lo vemos hacerse manifiesto de una forma muy, pero muy clara. ¿Por qué le digo que esto es algo que usted debe considerar y tener en cuenta? Porque de la misma forma en la que el Señor Jesucristo anunciaba a sus discípulos, no solamente dando a entender, o sea, dando a conocer
al mismo tiempo los estaba preparando. O sea, el anuncio del Señor no solamente tiene como finalidad dar a conocer o informar lo que va a suceder de parte de Dios, o lo que Dios tiene pensado en llevar a cabo, ¿estoy siendo claro? Sino al mismo tiempo pretende que con esa información, lógicamente, nosotros desarrollando, primer punto, la fe, o sea, la persuasión por fe de aquello que Dios anuncia, y al mismo tiempo el entendimiento, ¿sí? Nosotros nos preparemos para la obra del Señor. Y eso es lo que Dios quería aquí hacer, Cristo quería hacer aquí con sus discípulos. No solamente anunciarles, más que anunciarles, reforzarles el anuncio, como recordarles, traerles a memoria, cosa que por nuestra humana debilidad, representada inclusive hasta en la memoria, es necesario hacerlo. Amén. Anoche la pastora hablaba en su enseñanza acerca de la necesidad que Dios tiene de estimular constantemente nuestra memoria, nuestra consideración de Dios en nuestras vidas. Por eso decía, cuidado de no olvidarnos del Señor, y ahí destacaba ciertos aspectos que el Señor en su trato con nosotros está desarrollando precisamente para mantener presente. Entonces, esos anuncios tienen informarnos, mantenernos presente en la obra del Señor, pero al mismo tiempo prepararnos. Amén. Eso significa que acondicionar todo lo que corresponde a nuestro ser, espíritu, alma. Amén. Para que cuando la obra del Señor se esté desarrollando, nosotros permitamos el cumplimiento de su obra, nos dispongamos al cumplimiento de su obra y aportemos a esa obra lo que a nosotros nos corresponde. Por ejemplo, en un ámbito bien importante, en el ámbito de la obediencia. Amén. Como en el caso de Cristo lo estaba haciendo en este momento. Cristo en su condición humana estaba abocado a la misma situación. Uno, el de ser notificado de parte del Padre de los planes que Dios tenía con él. ¿Estoy siendo claro o no? A Cristo también se le anunció: usted va a ir a la tierra, va a pasar esto con usted va a ser el encargado de llevar a cabo este plan, y al final usted va a experimentar todo esto. Dios el Padre, estoy tratando de parafrasear, como se dio que seguramente la conversación allá, sí, él lo estaba anunciando, al mismo tiempo lo estaba preparando, y eso significa promoviendo en él las condiciones, las facultades de fe, de entendimiento, de disposición, para que cuando a Cristo le corresponda, todo ese plan de Dios tenga la viabilidad en él. Por eso es que hay un pasaje en Isaías que dice: y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios va a tener la posibilidad de llevarse a cabo, de prosperar, de desarrollarse, de perfeccionarse en la vida de Cristo. La preparación que el Señor promueve a través de este tipo de anuncios, este tipo de notificaciones proféticas, magistrales, o sea, enseñanzas, amén, tiene como finalidad, entre otras cosas, eso, que nosotros le demos al plan de Dios que tiene a nivel personal con nosotros, y también como pueblo, como iglesia, la posibilidad de que todo en nuestras vidas pueda prosperar, pueda llevarse a cabo y no vaya a encontrar tropiezos. ¿Estoy siendo claro o no? Amén. Sí. Que Dios no vaya a encontrar en nosotros un tropiezo, que por falta de entendimiento, por falta de fe, por falta de preparación a nivel general, cosa que es pues lo más común, lamentablemente, quienes a título personal el propósito de Dios tiene la posibilidad de desarrollarse así como se desarrolló en Cristo, en muy escasas personas a lo largo de la historia. Casi que se las puede contar de una forma unificada, uno a uno. Porque usted sabe cuántas personas Dios llama en este mundo con planes específicos, muchísimas. La Biblia dice: muchísimos son muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué determina la escogencia o esa selección? La posibilidad de que el plan de Dios, el propósito de Dios pueda prosperar. ¿Estoy siendo claro? Si usted, Dios lo llama, así sea con el propósito más grande y más promisorio, pero en su vida ese plan de Dios no se puede desarrollar, pues ¿qué le puedo decir? La posibilidad de ser escogido, de ser aceptado. Escogido también significa aceptado. Amén. Amén. Se reduce a tal punto que puede
reducirse a una, digamos, nula posibilidad de ser escogido. Por eso habla de gente como Saúl. Dios lo llamó con un propósito, lo ungió, derramó el aceite, puso el profeta, pero el tipo no respondió, no pudo prosperar el plan de Dios. ¿Qué le quedó a Dios? Desecharlo, buscarse otro. Dijo, yo me busqué otro mejor que tú, porque contigo sencillamente no se puede, no se pudo. Intenté. A veces Dios hasta forcejea un poco con nosotros, se torna insistente. Ahí nos tiene años tratando de que nosotros entendamos, asimilamos y le demos viabilidad a su propósito, pero si nosotros no alcanzamos esas condiciones que se alcanzan con la preparación, con la formación, pues sencillamente, como lo vemos en la práctica, por eso es que las iglesias son una experiencia de gente que viene y va, que entra y al mismo tiempo sale, a veces, con todo el respeto se los digo, sin pena ni gloria. Tuvieron de frente ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores con todos sus planes dispuestos para su vida, y de repente no pasó nada. ¿Por qué? Entre otras cosas es por eso, porque las personas en su respuesta a Dios no resultaron ser viables para los propósitos que el Señor tenía. Y entonces se puede decir, el plan de Dios, el propósito de Dios contigo y conmigo y con cualquier persona no puede prosperar. Entonces Dios anunciaba y sigue anunciando, lógicamente, porque hay planes de Dios que aún no se han cumplido a su totalidad. Pero ¿qué tenemos nosotros? Los anuncios. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Amén. ¿Sí estoy siendo claro o no? ¿Qué Dios pretende hacer con eso? Notificarnos. Amén. Informarnos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ¿qué? Prepararnos. ¿Estamos siendo claros o no? Dios a usted le voy a poner un ejemplo. Yo anoche tuve un sueño, tuve como 3 sueños, pero tuve en particular, sí, uno que me dejó muy inquieto, y es que tiene que ver con la vida eterna. Sí, soñaba acerca de la salvación de alguien, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque ¿sabe qué es lo necesario para que uno pueda efectivamente salvarse, entre otras cosas? Es que nos preparemos para esa salvación. Amén. Que usted y yo lleguemos preparados para esa salvación. Eso es lo que Dios está haciendo con usted y yo. ¿Sabe por qué es que Dios no nos llama todavía del todo a su presencia? Porque quizás muchos no estamos plenamente preparados. Amén. Es tanta la falta de preparación que habrá gente aquí que ni siquiera se haya tragado el cuento, perdónenme la expresión tan burda, porque así lo expresa la gente, de que usted es un llamado a salvación. Amén. ¿Sí o no? Y le voy a decir uno de los asuntos de los que salta a la luz eso. ¿Cuánta consideración usted hace de la salvación en sus días? Le pregunto. Usted amanece pensando, ay Dios mío, yo soy salvo, me voy a preparar para mi salvación, de pronto el Señor hoy me llama a su presencia, voy a estar listo, ¿sí? Le pregunto, ¿se levanta pensando en eso? ¿O más espacio tiene en su mente? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Sí me entiende? ¿Estoy siendo claro o no? Y si nosotros estamos en eso, uy, Dios mío, tenemos que entender que por ahí nos falta preparación. Y entonces Dios permite este tipo de palabras, este tipo de anuncios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con este tipo de enseñanzas? Anunciarte, recordarte, seguirte ¿qué? Preparando, notificarte que nos falta. A mí me pasó eso. Yo con este sueño dije, hola, tal vez me quedo. Por eso es que yo anoche estaba charlando con unas personas y se me escandalizaron cuando yo les hice una experiencia. Me decían, es que alguien no le cree que una persona se haya convertido a Cristo. Y yo, como he venido meditando en esto, dije, pues que yo no creo ni de mí mismo. Si yo realmente me he convertido, voy a creer de usted. ¿Estoy siendo claro en eso o no?
Y eso no significa, ay, usted tal vez está entonces. No, 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 no. Estoy siendo claro. Es entender la necesidad de estar plenamente, ¿qué? Preparado. ¿Estoy siendo claro o no? Sí, cuando yo digo, y por eso digo, a ver, es que si vamos a la Biblia, yo me quedo. Porque por eso es que la Biblia dice, el justo con dificultad. ¿Por qué está? Porque a veces no está preparada la gente. ¿Por qué? Por lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo acá a Pedro, que ahora me voy a meter. Porque estamos pensando mucho en las cosas de los hombres y muy pocos en las de Dios. ¿Estoy siendo claro en eso o no? Por eso ayer en la enseñanza, los que estuvieron en la mañana, nuestro apóstol la dejó bien clara cuando, por ejemplo, nos hablaba acerca de en qué se manifiesta el verdadero arrepentimiento. Ahora, lo traigo como ejemplo, no es el centro de la enseñanza, pero ayer, si los que estuvimos ahí o los que hayan escuchado la enseñanza de ayer en la mañana del discipulado, nuestro apóstol hacía esa reflexión. ¿En qué cosas se manifiesta una persona verdaderamente a qué? Arrepentida. ¿En qué sabe qué? En que ya no piensa en las cosas de este mundo, sino en las cosas del reino de Dios. Amén. Y ahí pongo nomás una cosita suelta, a manera de ejemplo, a manera como de las cosas que usted puede considerar para referenciar estos puntos que estoy tratando de destacar, de la importancia de esa preparación, de la importancia de esa estructura de fe que el Señor tiene que ir levantando en nosotros para que los diferentes planes que Dios tenga con nosotros, y no solamente de fe, estructura de fe, entendimiento y disposición, para que los diferentes planes que Dios tenga con nosotros tengan la posibilidad de prosperar. Y que así como con Cristo Dios iba a la fija, porque eso es lo que demuestra Cristo, que con Cristo Dios iba a la fija, pues con este Señor elegía el que era, para que mi plan de salvación a la humanidad pueda llevarse a cabo. Porque si lo más, pues podría decir, si mando a otro como Saúl, no, se me embolata el asunto. Si mando a uno como Jonás, para que usted entienda, ¿sí me estoy haciendo entender o no? ¿Sí? Si mando a uno como Esaú, ¿estamos? No, mejor vamos a la fija. Vámonos con mi hijo, que mi hijo es ¿quién? Yo mismo. Aquí el que entiende bien la vuelta es, pues al final soy yo, por eso me voy a hacer forma de hombre, porque el plan que tengo, este plan es demasiado, mejor dicho, yo tengo que tener a alguien como yo, porque si no, amén, no hay caso. Sí. Miren que Moisés es un buen ejemplo, pero Moisés tuvo problemas. ¿Estamos o no estamos? Por eso él no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces dijo Dios, no, ya, de Moisés, y es lo muy bueno, yo tengo gente bien buena, pero para este plan que es tan complicadito, que no es tan fácil, es liberar a la gente del pecado y su condenación. No me toca a mí. Entonces voy a coger yo, por eso dice, estando en la condición de Dios, se hizo hombre. Amén. Voy yo, que yo soy el que la tiene clara. Amén. Y voy a la fija para que mi plan no se embolate, no me vaya a pasar como con el primer Adán. Eso es más o menos lo que debemos tener en cuenta. ¿Estoy siendo claro o no? Entonces a Cristo lo vio plenamente preparado. Dijo, con ahí vamos a la fija. Lo mismo quiere hacer Dios a través de la preparación, ampliar la viabilidad. Porque si usted y yo no somos preparados para todo lo que Dios tiene pensado en nosotros, la Biblia dice que Dios tiene planes para esta vida y para la venidera, para que esos planes que Dios tiene con usted y conmigo y con la iglesia y con la humanidad y con el pueblo de Israel puedan llevar a cabo, Dios tiene que forjar esa viabilidad, prepararnos, adiestrarnos. Y entonces una de las cosas que Dios hace es anunciarte.
ve, Daya, ve, que voy a hacer esto contigo, te preparado con esto para ti. Créelo, tenlo presente y disponte. Amén. Perdón, dije créelo, tengo presente, pero antes que eso me salté un punto importante. Entiéndelo, porque es que sin entendimiento, hermano. Entonces, créelo primero, entiéndelo, tenlo presente y disponte para que lo que yo tengo pensado contigo pueda llevarse a cabo con los tuyos, con tu familia. En estos días se nos hablaba en el ministerio acerca de lo que Dios tiene planeado con este ministerio. Y una de las cosas que el apóstol hablaba, por ejemplo, que este ministerio es un ministerio que en la mente de Dios se ha entendido que es transgeneracional. La idea de Dios que el apóstol trataba de transmitir es que ojalá no se muera, no se acabe este plan, este propósito, esta misión de ministerio, no se pierda cuando el apóstol no esté, porque eso va a pasar. Él no es eterno, como dijo el profeta Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. ¿Sí me entiende? Y entonces yo hablaba con un colega, decía, qué duro cuando el apóstol no esté. El problema no es que el apóstol no esté, el problema es que los que quedemos, no sé si yo quede, pero si usted o yo quedamos, logremos entender, primero creer, entender, tener presente y darle viabilidad a lo que venga de parte de Dios. Entonces miren que él nos decía, por ejemplo, la iglesia tiene que reconocer el papel de liderazgo que mi familia, mis descendientes van a tener que seguir cumpliendo. Van a tener que reconocer, asimilar, identificar. Y mis hijos van a tener que entender bien su papel, asimilarlo. Si los estoy preparando para eso, ¿qué más puede hacer Dios? Nada. Si no cree, no, pues nada. Si no entiende, no se dispone, si no lo tiene presente, pues lógicamente en esas notificaciones que están rondando ahí en su cabeza, no se prepara, no se dispone. ¿Sí? Y lo que con ello implique, pues lógicamente, hermano, pues si hablamos a nivel general, pues no tendremos parte con ello, que sería muy lamentable. Amén. O lo lamentable para cada uno a nivel particular, que todo lo que Dios quiera se cumpla y que usted no tenga parte con eso. ¿Por qué quise escoger estos pasajes para esta enseñanza? Porque Pedro en este momento estaba muy desorientado. De esto ya estaba plenamente anunciado, ¿o no? Los profetas ya estaba claro. Yo no voy a criticar a Pedro desde lo más seguro es que yo hubiese hecho lo mismo. Pero para entendámoslo como referente, ya estaba anunciado. Cristo ya lo había anunciado previamente. Inclusive había dado las señales propias para reconocer que eso que Cristo estaba anunciando que iba a suceder tenía todas las posibilidades de cumplirse. Porque si hablamos de que iba a resucitar, Cristo ya había resucitado a los ojos de ellos a muchos. No van a demostrarles, sí, ven que yo sí puedo resucitar. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando tu fe falaquee y tú piensas que de esa situación que estás viviendo Dios no te puede levantar, Dios ya te ha demostrado en previas ocasiones que Él sí lo puede hacer. Porque temes, porque te desorientas, y lo que puede ser peor, porque te pones a estorbar el plan de Dios con tu falta de fe, con tu falta de entendimiento, con tu falta de disposición. Si Dios tiene, mira hermano, si Dios tiene claro lo que Dios va a hacer contigo, Dios contigo no está improvisando. Esa muerte, antes que la muerte, ese calvario, ¿quién está viviendo aquí un calvario? No levante la mano, tranquilo, sígalo viviendo ahí. De pronto hay alguien que está aquí viviendo un calvario familiar, un calvario financiero, un calvario ministerial por una disciplina, bueno, lo que quiera. Amén. Amén. Puede que esté viviendo. Su calvario está en el plan de Dios, pero el calvario de Cristo no se quedó en calvario.
El Calvario de Cristo resultó en la gloria más grande y poderosa que Dios en la vida de los hombres ha manifestado, la resurrección y salvación para todos nosotros en la vida de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es? Ya se me iba a salir una voz, digo así, ¿cuál es la fregadera con J? De temer, de angustiarse. El problema no es lo que estás viviendo, el problema es que no entiendes. El problema es que no crees, el problema es que le estás poniendo tropiezo a Dios. Porque lo que Dios quiere hacer está claro. La Biblia, el Señor Jesucristo era tremendo en este tipo de declaraciones. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? El que amas está enfermo. Y el Señor Jesucristo, sí, tranquilos. Esa enfermedad, ¿qué dijo? Eso, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ya les anunció para que era la vuelta, ¿no? Pero qué curioso, acto seguido se murió. Amén. Miren cómo es lo importante de tener presente lo que Dios ha anunciado. Acuérdense, puntos, que les dije que no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifiesto. Amén. Y acto seguido, el Lázaro se muere. Mire cómo obra Dios. Y después, no, Señor, el que mueres, el que amas, ahí sí ya, se murió. Y el Señor siguió campante. Bueno. Y siguió. Y dice la Biblia que se demoró 4 días. A los 4 días, no, es cierto, ¿no? Vamos. Entonces le salieron al encuentro. Ay, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto. Marta. Primero a María, ¿no? María. ¿No les dije que si creen verán la gloria de Dios? Sí, tranquilo, tu hermano vivirá. Bueno, María le sale Marta. Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no había muerto. Otra vez la Marta. ¿Se me entiende? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tu hermano vivirá. Y viene ya el entendimiento de la gente. No, sí, yo sé que vivirá en el día postrero, pero ¿sí se da cuenta cómo es? Amén, pastor. Sí, yo sí creo. Sí, amén. Sí, amén, pastor. Pero siguen en el mismo pensamiento. ¿O no es así? Amén, pastor. Sí, yo sé que el Señor me ayuda. Pero siguen en el mismo pensamiento de derrota, de indisposición, de tropiezo. Es que es muy difícil, pastor, es que usted no me entiende. No, lo que no entiende eres tú. Que Dios ya dijo que eso que estás viviendo no es para muerte, sino para que veas la gloria de Dios. Cállate la jeta y déjame obrar. ¿Me estoy haciendo entender o no? A ver, vamos, ¿dónde le pusieron? Allá, pero no, ahí vienen los. Pero no, Señor, ya eso huele feo. No, deja quieto eso. ¿Sí se da cuenta cuando falta el entendimiento? ¿Cómo le ponemos tropiezo al Señor? El Señor te dice: en quietud y en reposo será vuestra salvación. Y usted ahí como trompo zarandengue, moviéndose, buscando alternativas. ¿Sí me entiende? O si le da una dirección de Dios, quita la piedra. No, esa piedra ya no se puede quitar, es que eso está muy pesada, y es que aparte ya huele feo. Y ahí usted comienza a entorpecer el plan de Dios por no haber creído el anuncio, no haber entendido lo que Dios va a hacer y no haberse dispuesto a hacer lo que Dios quería que usted haga. Le voy a decir, Lázaro iba a ser resucitado para satisfacer y para sanar el dolor de ellas, de la Marta y de la María. ¿Estoy haciendo entender en eso o no? Deje de poner tropiezos. Si el Señor le dice que quite la piedra, quítela. Amén. No le ponga tropiezo, entienda, eso me refiero. Y entonces ya sabemos, parece que ni siquiera Marta y María la quitaron la piedra, parece que fueron otros, quitaron la piedra. Y ahí sí ya, Lázaro, ven fuera. Y el Lázaro ahí como momia, que la Biblia dice que estaba como momia, envuelto en unas
unas cosas ahí. Sale, imagínense, como saliendo, como las momias esas de Egipto saliendo en las algo así. ¿Sí me entienden? Desáltenle y déjenle ir. Si digo que voy a resucitar es porque voy a resucitar. Y a ti, Pedro, si digo que voy a resucitar es porque voy a resucitar. No me pongas tropiezo, Pedro. Pedro pensaba que estaba haciendo la gran obra. Cuando nosotros no entendemos, nuestra falta de entendimiento nos puede llevar a pensar que estamos haciendo la gran obra, el gran razonamiento, los grandes argumentos, ¿o no? Ven, Jesús, no permitas que eso. Y por eso lo cogió aparte, queriendo destacarse. Ahí dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Si me entiende, imagínese a Pedrito ahí. Ven, Señor, no, o sea, está todo bien y todo, pero no seas exagerado, o sea, sí, las cosas no son así, Jesús, o sea, sí, tú eres el maestro y todo, pero no, o sea, ponete serio, Señor, ¿cómo te vas a someter? Hay tiempo para que te libres de esto. Y Jesús, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí. Eso es lo importante. O sea, el entendimiento, perdón, la fe, el entendimiento, la consideración que hagamos de los planes de Dios y la disposición que le manifestemos a los mismos hace que nosotros nos ¿qué? ¿No la agarraron? ¿Nos qué, pastora? Nos quitemos. ¿Saben qué es lo que necesita Dios de usted? Que se quite. Quítate con tu incredulidad, quítate con tu falta de entendimiento, quítate con tu indisposición, quítate con tu desobediencia. Déjame pasar. Yo sé a dónde voy, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Por eso en la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufriendo el oprobio de los pecadores, porque sabía que se iba a sentar a la derecha de Dios Padre, donde efectivamente se fue a sentar. Amén. Quitémonos. Quítate, Satanás, de delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? Algunos dicen es que Satanás entró en Pedro o lo estaba manipulando, y no. Ahí no le echemos la culpa al diablo, porque tenemos que ir a ver lo que significa la palabra Satanás. De acuerdo al griego, Satanás significa adversario, opositor o contradictor. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro? ¿Le estaba diciendo diablo? No le estaba diciendo diablo, le estaba diciendo: quítate, opositor, y quítate, adversario. Cuando nosotros no entendemos, cuando no creemos, cuando no nos disponemos, mire, tremendo, terminamos siendo adversarios de Dios, seguidores, discípulos, hombres de fe, pero adversarios, opositores al plan de Dios. Dios te quiere liberar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere llevar a un nivel más alto en tu ministerio, en lo que Dios ha dispuesto. ¿Y cómo podemos llegar a ser opositores de Dios? Imagínense, usted y yo, ¿sabe cuántas veces hemos sido opositores de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido satanases? Muchas veces. Amén. Muchas veces. Porque Satanás no es el que anda con cola y cachos y trinche. Satanás es todo aquel que se opone a los planes de Dios. Amén. Y el primer opositor que a veces está con los planes de Dios oponiéndose somos nosotros mismos, con cualquiera de las formas en las que manifestemos esa oposición. Entonces Pedro aquí estaba, imagínense, Pedro, el mismo que Dios, que Pedro, el mismo, mire cómo es tremendo, para que usted no se confíe y en este sentido sea muy apercibido. Pero el mismo Pedro había dicho: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y sobre ti edificaré mi iglesia.
Porque usted puede estar bien en este momento con el Señor, pero si le falta persuasión de los propósitos de Dios y de la obra del Señor, mire, usted mismo que confiesa hoy puede estar mañana oponiéndosele. Amén. Ahora aquí le dijo, ya para terminar, le dio una situación, le dio una enseñanza muy importante con la que quiero concluir este mensaje. Uy, se me perdió el pasaje. Ah, ya. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira, diga la mira, la atención, ¿sí? La concentración, significa eso. Amén. No pones tu proyección. Estoy citando estos términos que son importantes, que cuando hablas de mira es eso. Amén. La mira que usan las armas es para enfocar, para apuntar, ¿sí? Para proyectar. Y acá que le dice el Señor, ponga la mira. Ahorita la tengo en la mira, la Nicole. ¿Sí me entiende? El Señor le dice, pon la mira en las cosas de Dios. Esa es la forma en la que nosotros debemos poner la mira para entender bien lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Fue clarísima la enseñanza. Pon la mira en las cosas de Dios. El Señor Jesucristo enseñó, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo mismo le dijo acá el Señor a Pedro. Pon la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Cuando usted se enfoca en las cosas de los hombres, le voy a decir en qué cosas se puede enfocar de las cosas de los hombres. En el criterio humano, en las posibilidades humanas, en la ideología humana. Amén. En sus pensamientos. Eso lo va a llevar a perder el entendimiento, la claridad de las cosas de Dios. Lo va a llevar a reconvenir a Dios. Pero cuando usted está enfocado en las cosas del Señor, sus pensamientos están en Él, sus ideas están en Él, su enfoque está en el Señor. Usted se vive por la palabra, usted vive por esa comunión que tiene con el Espíritu Santo. Usted no se enfoca en las circunstancias, sino en lo que Dios ha prometido. Usted va a ser una persona que se quita del tránsito de Dios. Usted le va a dar vía libre. El Señor va a pasar y va a llevar a cumplir cada uno de sus propósitos, cada uno de sus planes, no quedarán inconclusos. Amén. Por eso dice la Biblia que todo lo que Dios hizo con Cristo, o lo que Dios dispuso con Cristo, todo se cumplió. Todo, como dijo el Señor Jesucristo, consumado es. Todo lo que me hiciste hacer en la tierra quedó hecho. Ya, ¿ahora qué? Le dijo el Señor. Acuérdate de mí allá arriba. Ya listo, ya está hecho, ya cumplí. ¿Dónde es la vuelta? ¿Dónde es que es ¿dónde es el trono? ¿Dónde es que me toca sentarme, Señor? Y el Padre en el cielo. Sí, mi hijo, ahí está, usted cumplió. Amén. De aquí en adelante, para usted, mi hijo, es la gloria. Y el que no glorifica al Hijo, no glorifica al Padre. ¿Sí se da cuenta cómo es? Pero Jesús pasó, iba a Dios y pasaba en la vida de Cristo. Cristo nunca le habló, no, con esto no estoy de acuerdo. Hubo un momento exigente, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo ya le dijo, te toca el Calvario. Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Qué duro este Calvario que me está tocando, pero tranquilo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Pídale fuerzas. Usted tiene derecho en su Calvario a pedirle fuerzas al Señor, pero no tiene derecho a ponerle tropiezo. No tiene derecho a salirse del Calvario. Porque ¿cuántas veces nosotros queremos evitarlos? Me acuerdo que cuando comenzó la crisis en este ministerio hace muchos años, cosa de la cual ya sabemos que son historias pasadas, porque ahora estamos viendo la gloria nueva del Señor. Yo me acuerdo que muchos se quitaban, ¿sí? No se tragaban la copa.
y evitaban, y sálgase de ahí, sálgase de acá, y sálgase de allá. Y yo por dentro decía, no, si esto es lo que Dios quiere que nos traguemos, este traguito, pues traguémoslo. Yo sé que no es. Y yo le invito, eso fue a nivel ministerial, lo suyo. Siga, no altere su relación con el Señor, no altere su dedicación, al contrario, afírmela. Demuéstrele hoy que está sufriendo, usted es un siervo sufriente. Demuéstrele ahí en su sufrimiento, si es el caso, que usted está más dispuesto con el Señor, que usted está más entregado al Señor, que está más dedicado a Él. Y eso le edifica al Señor: conmigo vas a la fija, Señor. Ni la aflicción me aleja de ti. Tus planes, porque yo he entendido que tú tienes planes. Ese es el mensaje que le damos al Señor cuando nosotros entendemos los planes de Dios. ¿Sí me entiende? Y el Señor ya no le dirá a Satanás, ya le dirá a Pedro. ¿Cómo es que le dijo? Yo sé que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Qué quiere que le digan así? Sobre ti voy a llevar mis planes acá, aparte, y que verán a cabo, o que le diga, quítate de mí, Satanás. No, pues a mí que no me diga Satanás, que me diga, bien, sigamos adelante. ¿Sí me entiendes? Sí, que esta iglesia, si es lo que tú tienes, tu voluntad es perfecta. Dios, pues si hasta los del mundo dicen, Dios sabe cómo hace las cosas, dicen los del mundo. Amén. ¿Usted no ha escuchado eso? Dios sabe cómo hace sus cosas. Y los cristianos no saben, ¿no? Vamos a orar.